El contenido del siguiente programa es ajeno a Universidad 92.1. Los comentarios u opiniones son responsabilidad de las y los productores. Enfrentamientos verbales dentro de la política partidista ataca al hombre y no a sus ideas. Aquí nosotros lo hacemos desde la academia, con base en la investigación. Lo hacemos por la radio, pero sobre todo lo hacemos políticamente hablando. Políticamente hablando. Amplía tu información. Un análisis profesional, académico y formativo de la realidad social, económica y del Estado. Ahora, políticamente hablando. Al aire. Porque la política es inherente al hombre. A continuación, transmitiendo por Universidad 92.1. Ideas políticas que suenan. La libertad de decir las cosas como son. Muy buenos días, amigos, muchas gracias por acompañarnos en otra edición de Políticamente Hablando. Este es un programa que nace desde la óptica de la Escuela de Ciencia Política para promover el análisis crítico y el debate dentro de la sociedad. El mismo está coordinado por el doctor Mario Roberto Morales y es para mí, Carla Roldán, un gusto estarles acompañando durante esta hora de programa. Muy buenos días, doctor. Hola, Carla, ¿cómo le va? Pues muy bien, muchísimas gracias. Pues hoy estamos otra vez en otro programa muy interesante. El título de hoy para el programa es Candidaturas Independientes, análisis sobre el derecho de los ciudadanos de optar a cargos públicos sin necesidad de ser postulados por un partido político o comité cívico. Para ello tenemos como invitado al licenciado Carlos Cerezo Blandón. Muy buenos días, licenciado. Muy buenos días, Carla. Muy buenos días, doctor. Gracias por la invitación. A usted muchas gracias por acompañarnos tan temprano y la vamos a estar ya presentando más apropiadamente, no sin antes recordarles que tenemos las diferentes vías de comunicación para que usted pueda hacernos llegar sus comentarios. Están abiertas las líneas telefónicas, puede comunicarse al 2207-9017 y 2207-9018. También tenemos abiertas nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como Políticamente Hablando y en Twitter como ECP, como Escuela de Ciencia Política _USAC. Así también puede seguir este programa en línea a través de www.radiousac.tk y recuerde que después del programa y a la brevedad posible estarán colgados todos estos programas como consulta en nuestro sitio web a través del www.politicamentehablando.net. Y bien, entonces, antes de iniciar el tema y ya con nuestro invitado, el tema que hoy estaremos abordando surge debido a la interrogante sobre cómo las candidaturas independientes pueden funcionar en nuestro sistema político. Bueno, debido también al desencantamiento que existe dentro de la sociedad por los partidos políticos que actualmente pues nos representan y que muchos pues no nos encontramos tal vez representados con las propuestas que se están haciendo. Muchas veces también hemos encontrado que algunos pobladores piensan que ya los partidos políticos son meramente un vehículo para poder establecer un enriquecimiento, no sé, buscar negocios de Estado, o asimismo también son considerados como empresas electorales. Entonces, ahora también dentro de los partidos políticos existe el problema de la democratización de los mismos en cuanto que las personas que pueden acceder a ser postulados para ciertos puestos realmente lo hacen a través de alianzas realmente de poder o por quien mantiene el dinero es el que busca estos puestos. Y esto pues realmente lejos de fortalecer la democracia realmente nos hace desencantarnos más. Y también hacen ciertas tal vez alternativas y que se están promoviendo a través de los diferentes formadores de opinión y algunas organizaciones, como es el llamado al voto nulo que estábamos conversando precisamente antes de iniciar el programa. Hemos encontrado, pues en mi caso personal, creo que esto lejos de fortalecer la democracia, como bien decía, es realmente no causa ese impacto que deseamos manifestar, el sentirnos realmente inconformes con las propuestas que se están dando, con los planes de gobierno. Entonces creo que surgen otras alternativas y algunos otros formadores de opinión también ya lo están pues manifestando y precisamente ese es el tema que hoy nos trae al debate, es estas alternativas que hay y que contempla tal vez nuestras mismas leyes. Haremos un análisis entonces dentro de la Constitución y la ley de partido electoral y de partidos políticos, cómo es que se da ese interrogante y cómo podría funcionar de cierta manera en nuestro sistema el hecho de promover candidaturas independientes. Entonces, para ello tenemos hoy al licenciado Cerezo Blandón,
quien es pues abogado y notario y también es catedrático universitario en las facultades de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Rafael Landívar. Es asesor jurídico de Fundaeco y pues esto surge a través de un debate que queremos entonces analizar y promover, y muchas gracias desde ya por acompañarnos, y vamos a estar abordando una temática bastante interesante, por lo cual pues bienvenido, muchas gracias. Gracias a usted. Y bien, licenciado, entonces quisiéramos empezar analizando cómo es que surge esta pregunta en base a la Constitución y a la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Usted hizo un análisis bastante interesante al respecto y nos gustaría que nos comente al respecto. Claro que sí, muchas gracias, muy buenos días. La verdad es que la idea de hacer este análisis sobre la ley electoral precisamente surge en las aulas de la universidad, en el momento en que los estudiantes empiezan a cuestionar y a preguntarme sobre cómo poder participar en política, cómo se pueden involucrar. Encontré un interés bastante grande en los jóvenes, pero que realmente no encuentran la vía por la vía de los partidos políticos, valga la redundancia. Me preguntaba, bueno, ¿por qué solo los partidos pueden? Si solo los partidos pueden, y realmente me entró la duda a mí también, porque la tendencia en los últimos años, o desde que esta ley está en vigencia, ha sido que solamente los partidos políticos postulen. Entonces me empezó a mí la interrogante sobre el tema y me puse a hacer un análisis jurídico, empecé a hablar con otros abogados, con ex magistrados del Tribunal Supremo Electoral, magistrados de la Corte de Constitucionalidad, algunos políticos, y encontré una respuesta común, y es, nadie lo ha intentado y la costumbre ha sido que solo los partidos políticos postulen. Y creo yo, en el ámbito académico, pues uno no se puede quedar con una respuesta de esa naturaleza, de que así son las cosas, sino más bien ir un poco más allá, y entonces ya me di a la tarea de empezar un análisis junto con otro grupo de abogados, amigos políticos y demás, un análisis un poco más detallado de la Constitución y de la ley. La primera conclusión que yo encontré al analizar la Constitución, fue, primero, que no hay ninguna limitación a que una persona se pueda postular en forma individual. O sea, expresamente, ¿verdad? No se prohíbe que una persona lo haga y no se prohíbe que una persona tenga esa limitación, ni en la Constitución ni en la ley. Después de analizar la Constitución, vimos también que todo lo relativo a los derechos políticos, la misma Constitución lo remite a la ley electoral, salvo algunas limitaciones y prohibiciones que existen para participación en temas de la candidatura presidencial, por ejemplo, o el tema de la reelección. Todas las demás normas en materia electoral están referidas dentro de la ley electoral y de partidos políticos. Entonces ya nos fuimos a la segunda parte, que fue analizar la ley electoral y de partidos políticos. Tampoco encontramos ninguna limitación, y más bien incluso encontramos que el derecho a elegir y ser electo constitucionalmente y en la ley, que va más allá incluso que la Constitución, dice son derechos inherentes a las personas, o en este caso a los ciudadanos y a las ciudadanas. Y en este sentido, si son inherentes y por lo tanto un derecho innato a los seres humanos, a los ciudadanos, ninguna ley puede limitar la posibilidad de hacerlo. Nos pusimos a ver también la ley electoral en cuanto a los derechos que poseen los partidos políticos, y uno de esos derechos es postular candidatos a cargos públicos. Nos pusimos a ver también después una definición, si se puede decir, semántica, ¿verdad?, en cuanto al significado, y encontramos, por ejemplo, que postular o postularse, que elegir y ser electo, al final de cuentas son sinónimos, ¿verdad? Uno no puede optar a un cargo público, uno no puede ser electo sin primeramente postularse. Y entonces vimos ahí que esa conclusión también saltó a la luz, y es que los ciudadanos tenemos que tener el derecho de postularnos en forma directa, tal y como lo dice la Constitución. Hay un artículo interesante, por ejemplo, en el caso de los diputados, en la Constitución, y dice: el Congreso de la República estará compuesto por diputados electos directamente por el pueblo.
Y si vemos nosotros y analizamos lo que significa postularse a través de un partido político, vemos que entonces ya no es una elección directa, ¿ya? Porque hay una postulación, entonces uno solo, como bien dijo algún comentarista, algún escritor por ahí, uno ya no elige, sino escoge lo que nos ponen los partidos políticos. Entonces por ahí empezamos a analizar y esas fueron las primeras conclusiones que nosotros fuimos aterrizando. Aquí, entonces, con preguntarle, ahorita en el sistema electoral que tenemos, ¿cómo lo calificaría usted realmente? No es un sistema democrático realmente, pero ¿cómo se calificaría? Bueno, yo soy en el tema académico y político, creo yo, hay que ser bastante optimistas, ¿no? Yo creería que el sistema actual que tenemos es un sistema democrático, pero como en toda democracia, los sistemas no son perfectos, deben ser perfeccionados. Al analizar un poquito de la historia, y esto también por conocimiento popular de gente que escuchó la propuesta y que me empezó a hablar sobre el tema, me contaban que en los años 60, por ejemplo, las candidaturas sí podían ser independientes y estaba permitido legalmente, inclusive taxativamente. Hubo un caso en la época de Diego de las Fuentes que una persona se inscribió como candidato presidencial en forma individual. Posteriormente, la Constitución del 65 cerró el tema democrático y estableció que solo los partidos políticos podían, y estableció otra serie de limitaciones democráticas. Luego, en la del 85 y en la nueva ley electoral y de partidos políticos, se le mantiene el derecho a los partidos políticos de postular, se abre un poco más para los comités cívicos, que es una nueva figura, y este planteamiento de que las candidaturas puedan ser en forma individual, pues es, a mi criterio, solamente una forma de evolución y perfeccionamiento de la participación ciudadana dentro de un sistema político que tiene apenas 30 años de estar funcionando. Lo que ha existido, creo yo, es nosotros le llamamos incentivos perversos, o sea, alguien durante el transcurso de estos 30 años del sistema encontró las fallas y encontró cómo aprovecharse del sistema, ¿verdad? Entonces, en un momento dado se escogía a las mejores personas en los pueblos, en la localidad, en los departamentos para ocupar cargos públicos, pero en un momento alguien se dio cuenta que eso ya no lo tenían que hacer, que podían poner a quien quisieran, que podían poner al que tuviera más dinero, que podían poner al cacique local que tenía el poder local, más no el liderazgo, que son cosas bastante distintas. Y ahí fue donde realmente se empezó a tergiversar el sistema. De hecho, en este momento el planteamiento se da precisamente para tratar de incluir a todos aquellos grupos excluidos del sistema actual. Han habido muchas propuestas de reformas, por ejemplo, los grupos del sector de mujeres, ¿verdad? Y los grupos de género plantean cuotas y paridad de 50% de candidaturas de hombres y de mujeres. Los jóvenes están pidiendo también participación activa, que son incluso la mayoría del país, pero no tienen realmente la representatividad que debieran. Por supuesto, los indígenas muchísimo menos, incluso que jóvenes y mujeres. Y en este sentido, la propuesta de las candidaturas independientes podría abrir la puerta, abrir el sistema democrático para todos estos grupos que han estado excluidos durante muchos años. No se trata solo de presentar una candidatura a la presidencia, no, al contrario, más bien creo yo que abriría las puertas a las candidaturas a nivel local y a las candidaturas en los distritos para las diputaciones, que creo yo sería donde podría influir más y tener un efecto positivo para la población. Pues usted habló recientemente ahorita en su exposición que acaba de dar acerca de por qué estas reformas realmente no se concretan, y eso me lleva a la pregunta, ¿por qué es que estas reformas realmente no consiguen los votos necesarios en el Congreso para poder pues realmente proceder, ¿verdad? Bueno, yo creo que esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Yo creo que, sinceramente le digo, creo que es falta de voluntad política de los grupos que no quieren
perder el monopolio del poder que se tiene actualmente y no quieren abrir los espacios democráticos. Eso no es un problema muchas veces del sistema, sino es un problema de personas. Y hoy ya vimos en algunas noticias, no hoy, pero en los últimos días, vimos que de los 158 diputados, 135 van a la reelección. Y los otros no es que se retiren de la política, sino simple y sencillamente van a otros cargos, mueven, sí. ¿Verdad? Pero, entonces, ¿qué es lo que eso nos indica? Que si este Congreso no funcionó en los últimos 4 años y vamos a tener al 95%, 90% de los diputados reelectos en el próximo Congreso, pues podemos asumir que el próximo Congreso tampoco va a funcionar. Y es un dato interesante lo que usted plantea, ¿por qué no consiguen los votos? Y es seguramente porque no lo desean o no les interesa. Porque cuando han querido lograr los votos, hasta los mismos enemigos políticos en el Congreso se ponen de acuerdo, ¿verdad? Han pasado casi más de la mitad del periodo legislativo diciendo que una u otra bancada impide las sesiones, que tiene bloqueada la agenda legislativa. Pero cuando surgen temas, por ejemplo, de la elección del procurador de los derechos humanos, hasta se pusieron de acuerdo, o incluso la bancada opositora, en que fuera el candidato del presidente de la República, mencionado abiertamente incluso por él. Cuando se eligió a este Tribunal Supremo Electoral, también se pusieron de acuerdo fácilmente en las votaciones. Cuando eligieron a los magistrados de las Cortes, se dividieron las Cortes entre 2 partidos y así eligieron. El presupuesto no digamos. Entonces, cuando han querido aprobar cosas, hasta los enemigos políticos, como repito, se ponen de acuerdo. ¿Por qué no han querido aprobar las reformas? Yo diría, es simple y sencillamente falta de voluntad política de querer abrir los espacios democráticos en el país. Y por conveniencia, supongo, de mantener ese mismo control del poder, ¿verdad? Del poder, exactamente. Bueno, nosotros tenemos una pausa próximamente, pero antes de irnos a esa primer pausa, creo que es interesante conversar por qué nace este debate y vamos a estar hablando, ¿verdad?, de algunas acciones que se han tomado al respecto del tema del día de hoy, que son candidaturas independientes, y vamos a estar también hablando más sobre qué significa realmente una candidatura independiente. Pero antes me surge la duda, ¿cómo es que nace esta propuesta o esta interrogante en opción en este año electoral realmente? Bueno, una cuestión, la verdad es que es una cuestión de coyuntura, en mi caso, o sea, terminé el estudio y terminamos de hacer el análisis de la ley y demás en unos meses, más o menos a finales de diciembre del año pasado, y en lo que buscábamos el momento correcto y redactábamos la pregunta, redactábamos el memorial, hacíamos toda la parte formal, digamos, de presentarlo, porque esto fue una consulta jurídica. Lo hicimos en base al artículo constitucional que dice que todos los ciudadanos tenemos derecho de petición en materia política, y por eso es que es una consulta ciudadana. Lo único que estamos preguntando es cuál es el procedimiento para poder ser electo, porque nosotros partimos de la base que sí puede participarse en forma individual. Entonces le estamos preguntando al Tribunal Supremo cuál es el procedimiento para poder inscribirse sin ser postulado por un partido político. La pregunta costó muchísimo, ¿verdad? Porque una de las primeras preguntas que nosotros teníamos en mente era si existía, preguntarle al tribunal si existía una prohibición expresa para poder participar en forma individual, pero nosotros encontramos del análisis que no existía una prohibición expresa. Entonces realmente esa pregunta ya estaba contestada del análisis en sí mismo. Entonces la pregunta costó un poquito construirla, y terminamos de construirla, pensamos en fechas para poder hacerlo. No habían fechas de reunión en el Tribunal Supremo Electoral, y cuando tuvimos conocimiento de que iba a haber una reunión, pues entonces en ese momento la presentamos, y se dio el caso que fue en este año electoral. Podría haber sido el año pasado si hubiéramos terminado antes el análisis, pero se dio como casualidad que es en este año electoral. Y por supuesto, por último, es importante mencionar que como bien hay movimientos que están invocando a la abstención, que están invocando el voto nulo, nosotros creímos, o yo creí que era más proactivo presentar una consulta en positivo para fortalecer el sistema democrático, fortalecer la participación ciudadana y no debilitarla con, por ejemplo, una campaña como el voto nulo o la abstención.
Excelente, muchísimas gracias, licenciado Cerezo. Entonces, hemos llegado ya a nuestra primera pausa, ya regresamos y recuerde que está con Políticamente Hablando. Una radio grande entre las del mundo. Universidad 921. Ideas que suenan. Cultura y desarrollo. Bueno, es equivalente al ejemplo de un joven que en pleno desarrollo ya posee cultura. O es igual a decir que la maya es una cultura milenaria la cual alcanzó su máximo desarrollo en el período clásico. Mejor el tema dejémoselo a un experto. Cultura y desarrollo. Lección inaugural. Diserta el doctor Julio Carranza, director de UNESCO. Cultura y desarrollo. Jueves 19 de marzo, 17 horas. MUSAC, Salón Mayor Adolfo Mijangos López. Invitan Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Humanidades, Escuela Superior de Arte, Escuela de Historia, Escuela de Ciencia Política, Jornadas Académicas, UNESCO y Universidad 921. Ideas que suenan. Mucho más habla de mi ventana, mi esperanza. Vuelve Canto General con su gran concierto Como Esperando Abril. Como esperando abril. Con el estreno mundial del tema Vamos Patria a Caminar. Sábado 28 de marzo, 7 de la noche. Teatro al aire libre, Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Entradas a la venta en Casa Cervantes y Trova Jazz. Canto General, sábado 28 de marzo, Como Esperando Abril. Y allá en su centro, Con el apoyo de Universidad 921. cuando entre el vano estrépito del mundo. Se va Senderos de Hormigo en vivo. ¡Se va! ¡No puede ser! ¿Y por qué se fue? Se va Senderos de Hormigo en vivo a San Lucas, Zacatepeques, a celebrar el Día Mundial del Agua, con la participación de la marimba de la Academia Municipal de Arte y la marimba de la Casa de la Cultura Murmullos de Alush de San Lucas, Zacatepeques. Además, la actuación estelar del comediante guatemalteco El Chicote. 20 de marzo, 12 horas, Parque Central de San Lucas, Zacatepeques. Invitan Dirección General de Extensión Universitaria, Municipalidad de San Lucas, Zacatepeques y Universidad 921. Ideas que suenan. El país está sufriendo el bombardeo de contenidos alterados y desinformación constante. Y para contrarrestarlos, actualizamos la información de verdad. Ahora, resumen informativo. Actualizando la información en Guatemala. Buenos días, es momento de un avance noticioso. Agentes de la Policía Nacional Civil capturan a supuesto narcotraficante Rubén Arita Rivera, alias El Canche. La aprehensión se dio en Chamagua, Esquipulas, Chiquimula. El tipo de cambio de referencia vigente para hoy es de 7 quetzales con 62 centavos por $1 estadounidense, según datos proporcionados por el Banco de Guatemala. Actualizando la información mundial. Las autoridades de Túnez informaron este jueves que 2 turistas españoles y un empleado del Museo Bardo fueron hallados escondidos un día después del ataque que dejó 19 personas fallecidas. Un nuevo informe publicado por la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas indica que los militantes de Estado Islámico podrían haber cometido un genocidio contra la minoría yazidi en Irak. Esté pendiente de más noticias en el siguiente avance a las 9 horas. Resumen informativo. Una actualización a los contenidos noticiosos, sin alteraciones ni enajenaciones. Universidad 921 FM. Información e ideas que suenan.
Los conocimientos de economía general son parte integral de la formación de todo profesional universitario. Por eso, el licenciado en Economía, Hugo René Vázquez Gómez, catedrático de la Universidad de San Carlos, con experiencia docente de 30 años, te ofrece sus libros Lecciones de Introducción a la Economía, parte 1 y parte 2, con temas diversos e importantes para la carrera de las ciencias económicas, el proceso económico, teoría de la demanda, la oferta y los precios, análisis macroeconómico, finanzas públicas, los sistemas financieros de la globalización, inflación, ciclos económicos y muchos temas más. Introducción a la Economía, parte 1 y parte 2. Un excelente material didáctico que te ayudará a convertirte en un profesional competitivo. Introducción a la Economía, parte 1 y parte 2. Adquiérelo en librerías del campus central de la Universidad de San Carlos o también escribiendo a milvia1924@hotmail.com o huvas52088684@hotmail.com. También se encuentra a la venta en Librería Milita en Chiquimula y Librería Tulán en Quetzaltenango. Y bien, amigos, estamos de vuelta con el programa Políticamente Hablando del día de hoy. Recuerda que este es un espacio de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos para promover el análisis crítico y el debate dentro de la sociedad, y está coordinado también este programa por el doctor Mario Roberto Morales. Mi nombre es Carla Roldán y siempre es un gusto estarles acompañando en esta segunda ya fase del programa que tenemos el día de hoy como invitado al licenciado Carlos Cerezo, con quien estamos platicando acerca de una interrogante que surge para promover pues candidaturas independientes en el sistema electoral del país. Se ha hecho un análisis sobre el derecho de los ciudadanos para poder optar a cargos públicos sin necesidad de ser postulados por un partido político o comité cívico. En la primera parte analizamos algo sobre la Constitución y sobre la ley electoral y de partidos políticos, en la cual no se restringe la posibilidad y la participación de los candidatos individuales a participar en el sistema político. Y ahora entonces iniciaremos ya para recapitular un poco sobre ¿qué son realmente las candidaturas independientes y cómo las entenderíamos en nuestro país? Y también, ¿cuál ha sido la experiencia en otros países al respecto? Bueno, muchas gracias. Las candidaturas independientes se refieren así porque precisamente no son candidaturas postuladas por partidos políticos o comités cívicos como lo contempla en este momento nuestra legislación. Los partidos políticos, por ejemplo, tienen el derecho de postulación en la ley, mas eso no excluye el derecho de los ciudadanos de poder elegir y ser electos en forma independiente. Además de eso, hay algunos argumentos dentro del mismo tribunal y dentro de los abogados que establecen que no se pueden, porque cuando se establecen los requisitos, por ejemplo, para las postulaciones que hacen los partidos políticos, se le exigen ciertos requisitos y ciertas obligaciones, inclusive establecer qué organización los postula. Pero esto, en efecto, tiene una lógica, y es que son todos los requisitos que se le exigen a los partidos políticos. Pero los ciudadanos entonces no tenemos que estar incluidos dentro de esos requisitos y dentro de esas obligaciones. Esto es para las personas jurídicas que son los partidos políticos. Incluso hay otro artículo constitucional, el 162, que dice requisitos para el cargo de diputado. Y dice: se requiere ser guatemalteco de origen y estar en el ejercicio de sus derechos ciudadanos. Punto. No hay ningún otro requisito. Y yo no encontré ningún otro requisito que diga: para ser diputado debe tener estos requisitos, más ser postulado por un candidato, por un partido político. Entonces, las candidaturas son independientes, son aquellas candidaturas en las cuales uno puede llegar, inscribirse como ciudadano y participar en las elecciones en forma independiente de las organizaciones políticas reconocidas en cada sistema. En otros países esto es permitido dependiendo de cada uno de los sistemas. Por ejemplo, en Estados Unidos no solo existe la elección presidencial, que es la que nosotros a la que más acceso tenemos de acuerdo a las noticias, pero a nivel local las candidaturas independientes son la esencia del sistema político norteamericano.
Yo puedo participar incluso como concejal de mi distrito, digamos, sin necesidad de una planilla a la alcaldía completa con 19, 20 personas. Yo me postulo como concejal o me postulo como candidato a alcalde sin necesidad ni de partido ni de ninguna otra organización. Me postulo como ciudadano. E incluso las candidaturas presidenciales inician con la manifestación de una persona individual diciendo que quiere conseguir una nominación para ser candidato presidencial. Ahí empieza el proceso electoral, pero empieza con la manifestación ciudadana personal de querer postularse a alguno de los cargos públicos. Por ejemplo, en Panamá esto ya es permitido desde hace algún tiempo. En Chile no conozco en detalle el sistema chileno, pero me decían que esto también es posible. Inclusive fue reformado recientemente para abrir más el espacio, pero por ejemplo lo que se necesita en Chile es, yo me postulo como candidato a algún cargo de elección popular y solamente la ley me exige un número de firmas de ciudadanos que apoyen esa postulación, ¿verdad? Pero nada más. Eso es otro sistema en otra parte del mundo. En El Salvador, por ejemplo, hace 15 días aproximadamente, en las últimas elecciones, ya se aperturó a candidaturas independientes y en efecto dio algunas dificultades, ¿verdad? Especialmente en el conteo. La papeleta era una papeleta relativamente grande porque habían muchos candidatos independientes y algunos también de partidos políticos, pero básicamente son dificultades que se pueden encontrar o se pueden denominar como logísticas, no son dificultades de fondo. Entonces también en El Salvador ya se permite eso, y estos son solo 4 casos en los que se permite esto, y por lo tanto creo que es solo cuestión de tiempo en que Guatemala esté lista, digamos, política y democráticamente hablando para poder correr. Además de eso, creo que el Tribunal Supremo Electoral tiene una función esencial y es interpretar el sentimiento de la población, de los ciudadanos, con respecto al sistema electoral del país. La ley electoral tiene uno de sus considerandos, encontré algo muy interesante, redactado en 1985, ¿verdad? Pero que aplica también a la época actual y dice: considerando que la evolución de las ideas políticas reclaman un tratamiento legal acorde con el desarrollo actual, el del 85, circunstancia que debería ser atendida y regulada por toda ley electoral y de partidos políticos. Entonces el desarrollo actual del 85 ya no es el mismo que el del 2015. 30 años después la gente, los ciudadanos y ciudadanas están pidiendo una participación más activa y por lo tanto el tribunal debe interpretar ese sentimiento popular y en ese sentido interpretar la ley electoral y de partidos políticos, pues ya no en favor de las organizaciones como se había hecho hasta ahora, sino en favor de la ciudadanía que exige la participación. Y esto, y ahorita usted comentó sobre algunas dificultades que pueden encontrar tal vez las candidaturas independientes, pues claro que son, creo que un gran fortalecimiento para el sistema y que sería importante considerarlo en nuestro país. Usted mencionó el caso de Chile. En Chile, pues uno de los problemas precisamente es de que como se elige es binominal, ¿verdad? Se eligen a los representantes de las dos mayorías. En Guatemala, ¿qué dificultades podría encontrar el ser postulado como candidato independiente, postularse, ¿verdad?, como candidato independiente? Bueno, yo realmente, aparte de la logística de que podría ser una papeleta un poco más grande y entonces la gente dice, bueno, va a ser una papeleta un poco más cara también, yo a eso no le veo problema porque es costo-beneficio, ¿verdad? A mí yo prefiero pagar un poco más por una papeleta un poco más grande, pero tener opciones que realmente valgan la pena y no como en este momento que solo tenemos las 3 opciones, primero, segundo lugar, establecido por las encuestas, que muchas veces no sabemos si esas encuestas son reales, pero ya nos ponen las 3 opciones, por ejemplo, en el tema presidencial, y no nos dan ninguna otra opción. Entonces, la gente, ¿qué le queda? 1, el abstencionismo, o 2, el voto nulo en su caso. Esto es la posibilidad más bien, lejos de tener riesgos, yo creo que tiene muchos beneficios porque la gente sabría incluso por quién están votando. En este momento muchas veces nos preguntamos cómo ciertos personajes paran en cargos públicos y es que van inmersos, escondidos en el anonimato de las listas y las planillas de los partidos políticos.
Alguien decía, bueno, los partidos políticos deben ser filtros para esto. Sí, deberían serlo, pero en este momento no están cumpliendo con esa función de filtrar a la mejor gente para los puestos de elección popular. Y esta opción, al abrir el tema de la competencia electoral, también va a forzar a los partidos políticos a democratizarse, va a forzar a los partidos políticos a escoger a la mejor gente y a postular a la mejor gente, y ahí vamos a tener un poco de competencia. El otro día, precisamente en otra entrevista sobre este tema, alguien me comentaba que un candidato que surge del interior de la República, pues perdió arrasadoramente una elección. Y entonces le pregunta, bueno, ¿por qué perdió? Entonces dicen, bueno, porque en el resto del país no lo conocían, entonces nadie quiso votar, o sea, nadie votó por él. Pero en su lugar de origen, todo el mundo lo conocía y por eso nadie votó por él. O sea, como lo conocían y no era necesariamente una persona con las mejores cualidades y con el mejor pasado, entonces la gente sabía que no debía votar por ese candidato. Si este candidato hubiera ido inmerso dentro de una lista y la gente muchas veces no sabemos por quién estamos votando, sino solo votamos por el símbolo del partido, al final de cuentas esta persona hubiera podido llegar a un cargo de elección popular. En cambio, como se tiró en lo personal, la gente que sí lo conocía no votó por él. Entonces es interesante el tema, que cuando una persona en la localidad, todo el mundo o mucha gente me ha dicho, bueno, es que eso le va a dar apertura para los caciques locales. Yo creo que no. Si el cacique local es un líder positivo, es un líder conocido por la gente por su labor positiva, pues van a votar por él. Pero tal vez ese líder local no tiene la oportunidad, por no tener dinero, por ejemplo, no tener posibilidades o contactos en los partidos, hoy en día, de poder ser postulado y por lo tanto se queda en un segundo plano. Entonces, yo diría que más que buscarle dificultades, deberíamos resaltar los beneficios que puede traer. También en los 80s, muchos recordaremos o recordarán que los militares decían, no abramos el proceso tan rápido porque los guatemaltecos no sabemos vivir en democracia. Pero ¿cómo vamos a aprender a vivir en democracia si no se abre el proceso democrático, ¿verdad? Es un poco la idea de esto es romper el círculo vicioso y empezar con como dije, una evolución, un paso más dentro del perfeccionamiento del sistema político. No es nada en contra de los partidos, no es nada en contra del sistema mismo, sino es simple y sencillamente una propuesta para fortalecer. Así lo veo yo. Sí, como una alternativa también de participación, claro. Y para incentivar incluso a las personas a que vayan a votar. No podemos obligar a nosotros al votante a que vaya a votar si no le presentamos opciones agradables, opciones positivas, opciones propositivas y opciones que tengan por lo menos una apariencia de correcto para el país. Sí, prácticamente es una obligación de todos los ciudadanos también estar promoviendo, ¿verdad? Participar también en el sistema electoral del país. Y bueno, yo la única también dificultad que le sumaría tal vez es el hecho de los recursos con los que cuentan los partidos políticos para promocionar a un candidato, ¿verdad? El marketing político es grandísimo, los recursos que se invierten, la publicidad que se hace para las personas. Creo que eso tal vez sería un poco una amenaza para las personas que quisieran postularse de manera independiente, pero tampoco es un obstáculo, creo yo, que con todas las herramientas que ahora se tienen, redes sociales y todo, y que son gratuitas, creo que se puede hacer bien una participación. Y bueno, entonces, antes de ya llegar a nuestra... perdón, Mario Roberto. Sí, ¿usted tiene conocimiento de algunos antecedentes, digamos, de candidaturas independientes, individuales en Guatemala? No, en Guatemala no han existido esta participación con la ley actual. Como ya mencioné anteriormente, sí existe un antecedente, no me acuerdo porque fue una señora ya de avanzada edad, la que se recuerda que en tiempos de Idígoras Fuentes hubo un candidato que sí se inscribió en forma independiente. Le decían algo así, tenía un sobrenombre, así como Chepe o una cosa así.
Con la nueva ley del 85 no ha habido ningún antecedente, y eso, al contrario de ser una cosa negativa, más bien es parte de la interpretación que nosotros hicimos en positivo de que sí puede, o sea, de que sí la ley posibilita y existe la oportunidad de poder participar independientemente. Pero en este caso, solo los partidos políticos han postulado. En este momento no se ha postulado nadie en forma individual al momento de la convocatoria de elecciones, ¿verdad? De hecho, hay quienes quieren desvirtuar mi consulta como una postulación personal y en realidad en este momento no lo es. Yo en varios medios he aclarado que esto no es una postulación a candidaturas, precisamente porque en este momento no debería haber ninguna candidatura, porque no hay convocatoria de elecciones. Inclusive otros personajes ya se han hasta autoproclamado precandidatos presidenciales, otros precandidatos a la alcaldía, etcétera. En este caso no, en este caso es solamente una consulta ciudadana, pero al momento de convocarse las elecciones, yo creo que ahí, eso es lo que yo he encontrado. Estoy seguro más bien, y cada vez me convenzo más, de que hay personas interesadas en participar en forma independiente de los partidos políticos. Entonces yo creo que ahorita hasta el momento no ha habido nada. Por eso es que quienes interpretan la ley a su favor son las organizaciones políticas. Y es importante decirlo, porque me dicen, ¿cuál es el criterio del TSE? El TSE tiene el criterio de que solo los partidos pueden. Yo les digo, no, el TSE no tiene ese criterio. No puede tener ese criterio porque nunca ha habido un intento de una candidatura independiente, y no, entonces el TSE tampoco nunca ha dicho que no, ¿verdad? Quienes han interpretado que solo los partidos pueden, más bien son los partidos mismos, ¿verdad? Entonces eso es importante tomarlo en cuenta. Muy bien, entonces estamos llegando a nuestra segunda pausa y vamos a regresar ya con este análisis de la propuesta que usted, bueno, no es la consulta que usted hace, y exacto, asimismo también cuál es la postura del TSE al respecto. Eso ya va a ser en nuestra última fase del programa, así que no nos cambie. Recuerde que está con Políticamente Hablando. Nacimos con una visión académico-política, propositiva, vinculante, socialmente comprometida. Que la única institución que puede sacar adelante a nuestro país es la Universidad de San Carlos. Y radiofónicamente auditiva. Esta es Universidad 92.1 FM. Ideas que sueñan. Las personas creen que las universidades juegan un papel importante en el desarrollo del país. La universidad se caracteriza por su vocación popular. Dice un médico amigo que los estudiantes debemos ser la conciencia crítica de la universidad y esta a su vez la conciencia crítica del país. La universidad ha dejado de ser una prioridad dentro de las políticas de gobierno. Es una universidad crítica y comprometida, puesto que ha estado al lado de las mejores causas. Pero la educación superior no es un juego. La 3 veces centenaria Universidad de San Carlos de Guatemala, a través del programa Jornadas Académicas de Rectoría 2015, presenta Educación Superior en Guatemala, Presente y Futuro. Una serie de entrevistas especiales en donde los rectores de todas las universidades establecidas en el país pondrán en evidencia el verdadero papel de la universidad y su proyección en el devenir histórico. No es casualidad que la universidad se haya quedado rezagada en su quehacer tanto científico como político. Lo que hoy estamos viviendo, más allá de las crisis financieras, es fundamentalmente una crisis de identidad. Reubicar a la universidad en una alta prioridad nacional. Educación Superior en Guatemala, Presente y Futuro. Una producción elaborada con la iniciativa de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en el marco de la conmemoración de los 339 años de su fundación. Jornadas Académicas de Rectoría 2015. Presentada a través de TV USAC, la televisión alternativa, y Universidad 92.1. Ideas que suenan. En cada fecha, en cada jornada, en cada enfrentamiento, en cada partido, la lucha por quedarse con los 3 puntos cada vez es más intensa.
Eso lo saben los universitarios. Y ahora viajan a Huehuetenango con la convicción de alcanzar el triunfo y alejarse casi definitivamente de su más cercano perseguidor. Este domingo 22 a las 12:30 en el Estadio Comunal de la Mesía, el equipo de los Halcones recibe a los estudiosos de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Aficionado, asiste al estadio y apoya a tu equipo. Este partido véalo donde quiera, pero solo escúchelo en Universidad 92.1. Ideas que suenan. Se va Senderos de Hormigo en vivo. Se va, no puede ser. ¿Y por qué se fue? Se va Senderos de Hormigo en vivo a San Lucas, Zacatepeques, a celebrar el Día Mundial del Agua, con la participación de la marimba de la Academia Municipal de Arte y la marimba de la Casa de la Cultura Murmullos de Alush de San Lucas, Zacatepeques. Además, la actuación estelar del comediante guatemalteco El Chicote. 20 de marzo, 12 horas, Parque Central de San Lucas, Zacatepeques. Invitan Dirección General de Extensión Universitaria, Municipalidad de San Lucas, Zacatepeques y Universidad 92.1. Ideas que suenan. ¡Ay! Doña Chabela, ¿qué tiene? Me duele la muela y no encuentro ninguna clínica abierta. Ni la va a encontrar porque todos los odontólogos andan en la velada. El Colegio Estomatológico de Guatemala invita al gremio de odontólogos egresados de la Universidad de San Carlos a participar en la velada huelguera, a realizarse en el Colegio de Profesionales Zona 15, este jueves 19 de marzo a las 19 horas. Con la presentación de Reyes Feos, reseña histórica, estudiantina universitaria y sobre todo el mejor ambiente bufo. Invita Universidad 92.1. Ideas que suenan. Una radio para ir y enseñar a todos. Universidad 92.1. Ideas que suenan. Y bien amigos, estamos ya de vuelta a la última fase del programa. Hoy estuvimos hablando sobre la viabilidad de las candidaturas independientes en nuestro sistema político. Para ello tenemos como invitado al licenciado Carlos Cerezo y pues ya en esta última fase vamos a conversar sobre precisamente una consulta que él hizo como ciudadano ante el Tribunal Supremo Electoral. Y entonces al respecto nos gustaría saber qué es la consulta en sí y cuál ha sido la postura que ha encontrado. Bueno, muchas gracias. Básicamente ya hablamos un poco de los antecedentes y el fundamento político y legal de esta consulta. El primero es que en materia de, todos los ciudadanos tenemos el derecho de petición en materia política. Y entonces se presenta una consulta ciudadana, y así la denomino. En segundo lugar, el tema del derecho de elegir y ser electo, siendo de la persona o del ciudadano, ¿verdad? No de todas las personas, los menores de edad no pueden votar todavía, pero de los ciudadanos inscritos y las ciudadanas inscritas en el registro de ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral y no de las organizaciones políticas en sí. El tercero es que argumentamos que la ley electoral le da un derecho a los partidos políticos y a las organizaciones políticas como los comités cívicos de postular candidatos porque no lo tienen como derecho inherente y como derecho constitucional como lo tienen los ciudadanos y ciudadanas. La ley se lo tenía que dar para posibilitarles, valga la redundancia, la postulación de candidatos. Pero eso no quiere decir y no debe interpretarse según criterio de muchos abogados y muchos políticos, no debe interpretarse en contra del ciudadano y que como le dimos el derecho de postulación a los partidos, entonces ya lo pierde automáticamente el ciudadano y la ciudadana. Eso no puede ser así. Y por último, entonces, decidimos, después de hacer todo este análisis, concluyendo que es el ciudadano el que tiene el derecho de elegir y ser electo y por ende, para ejercer ese derecho, debe tener la posibilidad de postularse,
Entonces le preguntamos al Tribunal Supremo Electoral cuál era el procedimiento para que una persona, un ciudadano se inscribiera como candidato a un cargo de elección popular sin necesidad de ser postulado por un partido político o en su caso un comité cívico. Hoy por hoy el Tribunal Supremo Electoral no ha contestado mayor cosa, no hemos podido obtener mayor información sobre cuál es su criterio, cuál es su postura. La ley constitucional en materia de derecho de petición política o de petición en materia política plantea un plazo máximo de 8 días. Esos 8 días ya se vencieron desde la fecha de la presentación de la consulta, pero estamos dando un son de espera, un término de espera, porque sabemos que el tribunal en este momento pues tiene otros temas en discusión y otros temas en agenda, y esperaríamos que pues esa sea la razón por la cual todavía no han contestado esta consulta. Existe la posibilidad de que la autoridad pueda no resolver, ¿verdad? Pueda no resolver, y entonces en un momento dado la ley dice se tiene por denegada la petición, pero en este caso nosotros no estamos pidiendo nada de un sí o un no, sino que estamos preguntando cuál es el procedimiento. Según nosotros, los únicos requisitos, ya los leímos acá en el programa, los únicos requisitos que una persona necesitaría para postularse y ser candidato, pues es estar inscrito, tener su DPI por supuesto, estar inscrito como ciudadano o ciudadana y estar en el libre ejercicio de sus derechos ciudadanos y políticos, ¿verdad? Y nada más, simple y sencillamente sería, pues, de acuerdo a mi criterio, presentar una solicitud de que desea participar en las elecciones que vienen. Por eso es importante que le contesten a la población, porque precisamente si en este momento contestan, el proceso electoral que se nos viene en unos meses podría ser el momento preciso para poder empezar a participar en forma independiente. Hay muchas personas, como digo, que han manifestado su interés, jóvenes que quieren participar y que les interesaría una concejalía, una diputación, pero que seguramente si llegan a un partido político en este momento les van a decir, mire señor, hubiera venido hace 10 años, hubiera venido hace 5 años, salvo que tengan los contactos correctos o salvo que en un momento dado pues tengan el dinero suficiente para poder entrar a participar en las elecciones, precisamente por lo que decías, Carla, de los costos de publicidad para las elecciones. Y en ese sentido yo les diría que más bien la gente debe tomar eso muy en consideración, y es que la relación debería ser inversamente proporcional. A más publicidad hecha por un candidato o por un partido, más compromisos tienen con los sectores que les dan el dinero, y por eso inversamente menos compromiso van a tener con el votante, y eso es bien, bien importante decirlo, ¿verdad? A nivel local, un candidato que es conocido por su trayectoria, y repito esto porque es importante, no necesariamente va a necesitar todo el dinero en publicidad, porque la gente en los pueblos se conoce unos con otros y van a saber quién es una buena persona y quién no lo es. Entonces, solo con enterarse de que una persona está corriendo a un cargo en forma independiente, yo estoy seguro que la gente va a votar por él. Entonces es importante esto, pero hoy por hoy no tenemos todavía ninguna respuesta del Tribunal Supremo Electoral. En Guatemala hay un dicho, un refrán que dice que el que cae otorga, ¿ya? Y entonces si el Tribunal Supremo Electoral en este caso llegara a callar, pues podemos partir de la base y concluir de que sí es posible poder participar, porque hay un principio constitucional fundamental, y es que uno como ciudadano puede hacer todo lo que la ley no me prohíbe, y si no hay una prohibición expresa en la ley electoral y de partidos políticos, pues entonces la Constitución me respalda a que sí es posible participar en forma independiente. Pero esta es una conclusión, ¿verdad?, personal y de los abogados que compartimos esta visión. Y hay que abrir el debate al respecto. Exacto. Sí, a propósito del debate, me imagino que
¿Usted piensa que independientemente de cuál sea la respuesta que usted obtenga ante su consulta, esto puede abrir un debate interesante para la ciudadanía? Es decir, si se le deniega, bueno, todavía no hay razón para decir sí o no, ¿no? Pero sea cual fuere la respuesta que se le dé, pienso que la iniciativa plantea un debate ciudadano. ¿Cómo ve usted la utilidad que tiene su consulta, su pretensión de ser candidato independiente para el fortalecimiento de la ciudadanía y la democracia? Bueno, primero aclaro que en este momento es una consulta, no hay convocatoria, entonces decir que hay una pretensión de candidatura sería caer en los mismos errores de las otras personas que están haciendo esto. Sin embargo, yo creo que sí es importante esta consulta porque ese es el objetivo de la misma, abrir un debate sobre cómo modernizamos y mejoramos el sistema electoral del país. Acordémonos que teóricamente el sistema político no es lo mismo que el sistema electoral. Y el sistema electoral, por ejemplo, tiene muchas aristas, muchos temas que incluidos dentro del mismo. Y hay que discutir abiertamente y no solo como se ha hecho en las últimas reformas o los últimos proyectos a las reformas de la ley electoral, que son cosas simple y sencillamente cuestiones de forma. Más bien, el último proyecto que está en el Congreso restringe más la participación política al aumentar el número de afiliados necesarios para constituir un nuevo partido político, y eso lo que hace es concentrar el poder en aquellos partidos políticos existentes. Si esos partidos realmente representaran la voluntad de la población y estuvieran haciendo algo para el país, yo creo que no habría ningún problema, todo el mundo estaríamos contentos inclusive de ver cómo participamos dentro de esos partidos, pero esa no es la realidad. Hay otros temas, por ejemplo, cuando yo empecé a hablar de esto en el Facebook, muchos amigos empezaron a mandarme ideas sobre cómo mejorar el sistema electoral dentro de esta misma lógica. Alguien me decía, mire, otro abogado, otro colega me decía, mire, le voy a mandar una propuesta, y me la mandó, de un análisis que yo hice en la cual la ley electoral y de partidos políticos no obliga a la postulación por planillas, sino que uno se podría postular, aunque él decía, aunque fuera por un partido político, pero en forma individual. ¿Por qué por planillas? Porque también otra interpretación de la ley. Como yo comentaba, esto podría fortalecer el debate, y más bien a mí me gustaría muchísimo ver a los partidos políticos debatiendo sobre esto. ¿Qué piensan los partidos políticos sobre esta propuesta y sobre la posibilidad de fortalecer y mejorar el sistema? Porque hasta este momento yo no he escuchado a nadie de partidos políticos ni siquiera comentar sobre este tema. Me gustaría conocer la opinión de ellos, porque ellos son los actores hoy por hoy principales de este sistema. Entonces debemos entender que no necesariamente usted tiene una pretensión personal de candidatura. Bueno, en este momento yo le diría que no. Por esa situación se desvirtuaría la consulta si yo en un momento dado, en este momento, estuviera planteando una candidatura personal. Yo creo que, sin embargo, al abrirse la posibilidad en un futuro, yo creo, como dice la Constitución, el postularse, el optar a cargos públicos y el elegir y ser electo es un deber y es un derecho. Y en ese sentido, creo yo, sería interesante poder participar para precisamente llevar a los cargos públicos estas nuevas visiones que se están dando en todo el país, especialmente en la gente más joven. Y bien, entonces estamos ya concluyendo el programa del día de hoy. Creo que fue bastante informativo, creo que sí es bastante necesario abrir este debate que estamos proponiendo, ¿verdad? Con su consulta y con este programa. Agradecemos siempre la sintonía que nos hacen y los esperamos próximamente el jueves, ya último jueves del mes de marzo. Vamos a estar hablando sobre la huelga de Dolores, precisamente. Tenemos como invitado al señor, el sordo, ¿verdad? El sordo Barnoya.
Joaquín Barnoya. Y Joaquín Barnoya estarán acompañándonos. Así que muchísimas gracias a usted por habernos acompañado tan temprano y esperamos tenerlo próximamente ya con las acciones que se van a tomar al respecto. Gracias, Carla, gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Hicimos un análisis profesional y formativo de la realidad social, económica y de Estado. Desde la academia, con base en la investigación. Y lo hicimos por la radio. Políticamente hablando. Políticamente hablando. Porque la política es inherente al hombre. Los esperamos la próxima semana, solo por Universidad 92.1. Ideas políticas que suenan. El contenido del programa anterior es ajeno a Universidad 92.1. Los comentarios u opiniones son responsabilidad de las y los productores.